Hola y bienvenidos al canal del profesor Cocoloco. Hoy vamos a trabajar las áreas y concretamente el área del rombo. Como sabes, ya vimos en otro vídeo la fórmula para poder hacer este tipo de problemas. Las áreas son superficies, es decir, es una medida nueva que necesitamos esas fórmulas para poder resolver esos problemas que se nos plantean. Como ves, el problema que tenemos hoy es muy sencillo, pero si no conocemos la fórmula, nos va a ser un poquito complicado resolverla. Fíjate muy bien lo que dice. Vamos a ver. Calcula el área del rombo cuya diagonal mayor mide 10 centímetros y la diagonal menor 6 centímetros. Como siempre dice el profesor Cocoloco, vamos a volver a leerlo. Calcula el área del rombo cuya diagonal mayor mide 10 centímetros y la diagonal menor 6 centímetros. Está claro que nos pide el área del rombo. Tenemos la diagonal mayor y tenemos la diagonal menor. Siempre el profesor Cocoloco te recomienda que dibujes la figura. ¿Por qué es importante dibujar la figura? Porque en ella vamos a representar todos y cada uno de los datos que tenemos en el problema y así lo vas a hacer de una manera muchísimo más sencilla. Después, con la práctica ya no será necesario, pero de momento te recomiendo que lo hagas así y ya verás cómo no vas a tener ninguna dificultad. Vamos a dibujar el rombo. Recordad que el rombo, si no lo sabes dibujar muy bien o te marea un poquito ahí cómo lo hago, es muy sencillo. Dibuja primero un rectángulo. Vamos a dibujar un rectángulo. Dibujamos un rectángulo. Y de cada uno de sus lados vamos a marcar la mitad. Mitad y la mitad. Y solamente tenemos que unir esos 4 puntos, que serán las diagonales que calcularemos ahora mismo. Fíjate, los 4 lados del rombo y ahora las diagonales, como hemos dicho, de vértice a vértice y de vértice a vértice. Vamos a ponerlo muy bien. Pongo los colores para que no tengas ningún tipo de duda. Ya hemos dibujado el rombo. Ahora simplemente vamos a reconocer esas líneas que tienen que ver con los datos del problema. La línea roja es la diagonal menor, la más pequeña. Diagonal menor. Y la azul, la diagonal mayor, que la representamos con una D mayúscula. Fácil. Tenemos el rombo en verde, la diagonal menor y la diagonal mayor. Muchas veces cuando tenemos que hacer un problema y tenemos los datos, queremos dibujar la figura exactamente igual con las medidas que nos dice. Pero hay veces que la libreta es más pequeña y no nos cabe. Simplemente lo que vamos a hacer es decir cada uno de los datos del problema, las líneas que hemos trazado, en este caso las diagonales. Fíjate muy bien, la diagonal mayor y la diagonal menor. Y simplemente vamos a poner los datos que nos dice el problema. Cuando tenemos un problema de áreas, tenemos que reconocer cada uno de los datos para poder colocarlos en la fórmula y no equivocarnos. Fíjate muy bien en eso.
Fíjate muy bien, porque muchísima gente se equivoca por ir con prisas, por no querer hacer el dibujo, y el profesor Coco Loco siempre te dice tranquilidad, paciencia, aseo y sobre todo orden, orden, para que así cuando vean tus libretas, vean tus trabajos, vean tu trabajo en la tablet, dirán, qué bien lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque sigues al profesor Coco Loco, y el profesor Coco Loco solo hace que enseñarte cosas para poder aprobar. Fíjate muy bien, la diagonal mayor, vamos siguiendo el problema. ¿Cuánto nos mide? 10 centímetros. 10 centímetros. ¿Y la diagonal menor? Diagonal menor, 6 centímetros. 6 centímetros. Muy importante, como siempre, fijarse en las unidades de medida. En este caso son centímetros y centímetros. Siempre tienen que ser igual. Hay veces que en algún problema te confunden, te ponen centímetros, te ponen decímetros, te ponen milímetros, unos y otros. Tendrás que trasladar de uno a otro, porque siempre tienes que trabajar con las mismas unidades de medida. Muy importante ese truco, porque mucha gente hace los problemas mal simplemente con ese fallito. Y ese fallito aquí no lo puedes cometer. Y ahora, como ya lo tenemos todo claro, vamos a poner la fórmula matemática del rombo. ¿Cuál era la fórmula matemática del rombo? No lo recuerdo. ¿Me lo puedes decir? Dímelo. Correcto. Esa es correcta. Área del rombo es igual a diagonal mayor por... Lo pongo con colores para que no nos mareemos. Después tú tranquilamente con el lápiz, con el boli, lo puedes hacer con el mismo color. Diagonal menor partido por 2. Fórmula del rombo, diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. ¿Tengo todos los datos para poder hacer el problema? Sí. Recuerda que la fórmula es fundamental para poder hacer problemas de área. En este caso, la de rombo. Como ya la conoces, diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. Y ahora simplemente tienes que cambiar las letras por número y a operar. Tenemos el área, ¿cuánto es la diagonal mayor? 10. Lo ponemos. ¿Cuánto es la diagonal menor? 6. Lo ponemos y divido por 2. Y ahora lo único que tenemos que hacer es hacer esas operaciones. ¿Que no la quieres hacer de esta forma, que la quieres hacer aparte? Pues hazlas aparte, no hay absolutamente ningún problema. Lo importante cuando hagas los problemas es que lleves ese orden que te acabamos de decir, para no equivocarte y no tener ningún fallo, porque si haces un fallo el problema estará mal. Vamos a multiplicar 10 por 6. Vamos a ponerlo aquí. 10 por 6. Esta multiplicación es muy sencilla porque estamos multiplicando por la unidad seguida de 0. 10 por 6, 60. Por lo tanto, 60 partido por 2. Y ahora simplemente una división. ¿Cuál es la mitad de 60? 30. Igual a 30. Si no sabes hacer la división, en este caso, que es muy sencillita, que es calcular la mitad, no pasaría nada.
representarías la división, dividendo divisor, la galera, y la harías. No te compliques. Cualquier cosa que tengas duda, hacer la operación correspondiente, porque así no te equivocarás. No pasa nada porque tardes 1 minuto o 2 minutos en hacer un problema, más que otra persona. Tú tienes tu tiempo. Lo importante es siempre, siempre, siempre hacerlo bien. ¿Qué resultado tenemos? 30. ¿Estaría acabado este problema? No, porque falta algo fundamental. Esos 30, ¿qué unidades son? Son centímetros. Centímetros. ¿Estaría correcto? No, porque como tú bien sabes, las unidades de área son unidades cuadradas. Por lo tanto, nunca se te puede olvidar este numerito arriba, este 2. 30 centímetros cuadrados. Si no pones el 2, estaría mal. Si no pones centímetros, estaría mal. Por lo tanto, ¿cómo tengo que acabar siempre un problema de áreas? Con la unidad correspondiente, con el resultado correcto. Como ves, con el profesor Cocoloco no nos saltamos ningún paso. Vamos a hacer el último resumen final. Vamos a leer ese problema y vamos a dar por finalizado esta clase de hoy. Calcula el área del rombo cuya diagonal mayor mide 10 centímetros y la diagonal menor 6 centímetros. Diagonal mayor, diagonal menor. Área del rombo, diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. Cambio las letras por los números y hago las operaciones correspondientes. 10 por 6, 60, dividido por 2, o la mitad, es igual a 30 centímetros cuadrados. Fíjate que hemos calculado la superficie de esta figura, del rombo. Así de sencillo y así de fácil es trabajar y aprender con el profesor Cocoloco, con el que paso a paso lo único que haces es disfrutar aprendiendo matemáticas para aprobar todo aquello que te manden en el colegio. Recuerda, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo del profesor Cocoloco. No.